Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a un programa más aquí en Edificados en Cristo con el hermano Heriberto y el hermano Andrés. Hoy tenemos para ustedes el análisis de las sesiones de la 85 a la 87 de Doctrina y Convenios, que lleva por título Permanecer en lugares santos y corresponde a la semana del 4 al 10 de agosto. Les damos una bienvenida y queremos agradecerle que nos acompañen. Igualmente, gracias Heriberto por estar con nosotros. Muchísimas gracias, hermano Andrés Hernández. Bien, muchas gracias. Entonces, esta semana hemos estado un poco, digamos, retrasados con nuestras emisiones y hemos tenido inconvenientes, pero de eso se trata la vida y aquí estamos, ¿no? Tratando de sortear cada situación que, por difícil que parezca, pueda resultar. Y bien, para empezar a analizar sobre estas sesiones, quisiera que leyéramos un poco el encabezado que nos trae esta semana el manual de Ven Sígueme, que dice lo siguiente. Dice: el día de Navidad, por lo general, es una ocasión para meditar en mensajes como en la tierra de paz. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con una amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, acababa de desafiar al gobierno y se estaba preparando para combatir. Y el Señor reveló que ese era solo el comienzo cuando declaró: se derramará la guerra sobre todas las naciones. En Doctrina y Convenios 87.2. Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las profecías no siempre se cumplen en el momento o de la manera que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith fue martirizado, Carolina del Sur se rebeló, tras lo cual comenzó la guerra civil. En la actualidad, la guerra en todo el mundo sigue causando que se lamente la tierra. El valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo sobrevendrá la calamidad y más en enseñar qué hacer cuando llegue la calamidad. El consejo es el mismo para 1831 y 1861 o 2025. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Bien, hermanos, interesante pues entonces este título y esta introducción. Así que quisiéramos empezar analizando la sesión 85 de Doctrina y Convenios. Básicamente el contexto de esta revelación tiene que ver con una carta que el profeta escribió a W. Phelps, en la cual estaban un poco preocupados. W. Phelps estaba un poco preocupado por algunos de los santos que se habían trasladado a Sion sin que hubiesen sido citados para eso. Recordemos que ellos recibían un llamado a través del obispo de Sion, y en este momento ellos no habían sido citados y se empezaron a trasladar, pero llegaron a Sion y no estaban dispuestos a vivir la ley de consagración conforme el Señor lo había mandado, sino que llegaron y consideraron pues que podían quizás de alguna manera vivir la ley de Dios, pero de una forma ajustada a sus propios criterios. Así que conservaron sus heredades, sus propias propiedades, no las consagraron, y pues más adelante vemos que por eso el Señor dice que ellos no serían registrados en los libros de la iglesia o los libros de los cielos. Así que quisiera que empezáramos leyendo los primeros versículos de la sesión 85. No sé si tú puedes leer el 1 hasta el 2 y yo leo del 3 al 6. Vale, está bien. Es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sion, y todos los que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo, así como su manera de vivir, su fe y sus obras, y también de los apóstoles que se de los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. Es contrario a la voluntad y al mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban su heredad por consagración, conforme a su ley que Él ha dado para diezmar a su pueblo, a fin de prepararlo para el día de la venganza y el fuego. Ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historias de la iglesia, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos, se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Bien, entonces en estos versículos leemos claramente cómo el Señor destaca la importancia de llevar unos registros. Y estos registros, pues en este caso hacía mención de las personas y las genealogías de quienes se habían sujetado a la ley de Dios. Es decir, en este caso la ley de consagración. Ellos habían llegado a Sion porque a través del obispo de Sion habían sido llamados allí y habían consagrado por medio de esta ley todas sus propiedades.
para que recibieran una heredad y de acuerdo a la ley que vivían, entonces sus nombres fuesen inscritos en el libro de los cielos. Y cuando pensamos en el tema de los registros, viene mucho a la mente de nosotros la importancia de los secretarios, ¿no? Aquí menciona que el secretario era quien lo hacía. A veces quisiera empezar destacando que en la iglesia es un llamamiento que puede pasar muy, digamos, desapercibido, quizás acaso por la naturaleza del mismo. El secretario es una persona que lleva registros, que lleva informes, que se encarga de la información, más poco opina de asuntos como tal. Es una persona más que está allí y poco se hace notar. Entonces puede ser un llamamiento que quizás pase desapercibido, como decía, sin embargo la naturaleza, el enfoque, el impacto de lo que él hace es muy determinante en la iglesia. De tal manera que incluso en los convenios se destacan los registros que debía llevar. Y quisiera también señalar que cuando hablamos de registros, quizás no sé si recuerdas cuando el Salvador Jesucristo llega a las Américas y pregunta acerca de algunas cosas que si se habían escrito o no. Se le dice que no habían sido escritas y él se pregunta por qué no las han escrito. Y las manda a escribir, a llevar los registros. Entonces es bien importante que pensemos en por qué los escritos son importantes. Yo recuerdo, ahora hablando un poco a los escritos personales, porque pues si bien la iglesia tiene el mandato de llevar escritos, también nosotros como personas tenemos el deber de llevar registros. Y yo recuerdo cuando yo era soltero o era amigo de mi esposa, éramos amigos, quizás no recuerdo si novio ya amigos, ella me regaló una hoja en donde me invitaba a llevar un diario personal. Y en el diario personal pues podía registrar aspectos personales de mi vida, acontecimientos interesantes y destacables, mensajes de los profetas o impresiones que yo mismo había tenido. Así que yo empecé a llevar ese diario. Y parte de lo que mi esposa me regaló era la cita de un profeta que decía, empezar a llevar un diario personal y tal vez algún día los ángeles citen de vuestros escritos. Y bueno, recientemente estaba por dar un discurso el año pasado y volví a sacar algunos de los escritos antiguos que yo tenía de hace 20 años y leía cosas que nos ocurrían en esa época y que estábamos aprendiendo. Y cuán grande fue mi asombro cuando yo empecé a sentir consuelo, inspiración y guía a través del Espíritu Santo por medio de cosas que yo mismo había escrito. Es decir, el Señor me habló y me instruyó por medio de mis propias palabras. Interesante. Es curioso entonces que los registros son muy determinantes, ¿no? Y en el cielo se dice que hay ángeles que llevan registros. Efectivamente. En el libro de Mormón se resalta también que si no fuera por los registros, pues se perdería la historia, se perdería en la lengua, su cultura, sus enseñanzas, el Evangelio de Jesucristo mismo. Entonces para el Señor siempre ha dado una trascendencia importante. De hecho, en algunos de los libros del libro de Mormón dice que todos los santos, muchos nefitas llevaban a cabo registros y que no se pueden compilar todos, ¿sí? Pero es muy interesante que siempre se me han dado al pueblo que escriba. Así es, el libro de Mormón en sí es una especie de diario de las cosas que ocurrieron en la vida de los nefitas. Y en él se registra que ellos trabajaban diligentemente para escribir. Diligentemente. Es decir, ponían todo su esfuerzo para poder registrar los acontecimientos. Como tú decías hace un momento, si uno no registra las cosas, se olvidan. Un amigo mío decía, vale más lápiz chiquito que mente grande. Así es. Y de hecho en muchas partes de las escrituras, en el libro de Mormón, en la Biblia, hay párrafos donde menciona los propósitos de por qué se esforzaban tanto por escribir y cómo esas bendiciones iban a bendecirnos a nosotros ahora en generaciones modernas, en la actualidad. Es correcto. Y mira, si vamos al versículo, no sé si podría leer el 6. Sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra, a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta diciendo. Entonces nos está hablando de cómo es la voz del Espíritu, ¿no? Y este versículo es importante señalarlo porque nos describe cómo el Espíritu habla. Y dice que es de una manera suave y apacible. En un mundo lleno de estridente escándalo, de acelere brutal, de personas señalando siempre el camino que debemos seguir. Todos nos dicen cuál es el camino que debemos seguir. El entender que la voz del Espíritu es suave y apacible es muy determinante para reconocerla, para reconocer cuál es la guía que Dios quiere darnos. El mundo es tumultuoso y es acelerado. El salir de casa, llegar a un lugar de trabajo, el volver a tiempo para tomar un autobús, para pasar antes de que nos agarre todos los tacos o como decimos acá, trancones vehiculares. Siempre todo el mundo está corriendo y cuando uno conduce ve que todo lo quieren adelantar. Hay un acelere y un ruido que fácilmente puede hacer que nuestros oídos no puedan escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Y conviene que nosotros entendamos que ese es su lenguaje, que Él ni nos va a hablar con un ruido
estridente, ni tampoco nos va a escuchar, tampoco podremos escucharlo si andamos en ese ruido. Y es menester que encontremos momentos y oportunidades a lo largo de nuestro día, a pesar de que estamos allí en el ruido y no podemos salirnos por completo, pero podemos encontrar momentos para hacer una oración, para escuchar sus impresiones, o cuando Él nos habla y sentimos que nos está hablando, detenernos, calmar todo y escucharle, porque es una voz suave y apacible. Sacar espacio para la meditación. De hecho, vemos en muchas revelaciones donde a través de meditar, a través de meditar en la escritura, meditar en la experiencia, han venido revelaciones profundamente necesarias para todos los hijos de Dios. Es correcto. Y mira lo que dice en el versículo 7. Y sucederá que yo Dios el Señor enviaré a uno poderoso. Esta escritura quisiera que pusiéramos cuidado en ella, porque dice, hay hartos, antes de leerla, hay hartas apreciaciones sobre ella, ¿no? Y sucederá que yo Dios el Señor enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz, como un manto, cuya boca hablará palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Y ponía yo el señalamiento de que hay que prestar atención a esta escritura, porque muchos han especulado que ese era Jesucristo o que iba a ser otro profeta que iba a venir en los últimos días. Sin embargo, de acuerdo a los estudios de los profetas y las opiniones oficiales, se ha dicho que se refería al obispo Edward Partley. Podemos recordar que estas revelaciones se hacen mención o son escritas en el contexto de lo que estaba pasando en esa época en Kirtland. ¿Ya? Hace un momento señalábamos que estaban llegando puras personas a Sion que no habían sido citadas y que no estaban consagrando sus bienes. Había una serie de dificultades, y este hombre que el Señor llamó fuerte y poderoso, este señor era el que iba a entregar las heredades y el que iba a organizar eso. Y entonces era el obispo Edward Partley, ese personaje, para dejar esa salvedad y entender que no se refería a otro tipo de persona. ¿Ya? Excelente. Entonces en el 8 dice, mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. En este versículo 8, más allá de ponernos a analizar como con una intención profunda, es de destacar que cuando él habla de sostener el arca de Dios, está haciendo mención al episodio que ocurrió con Usa. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, es correcto. Recordemos que el arca del pacto había sido usurpada por los filisteos y había sido llevada durante el reinado de David, pero durante el reinado antes de David, pero durante el reinado de David es recuperada. Y entonces los israelitas la están llevando al lugar donde iba a ser dispuesta para que permaneciera allí. Recordemos que antes permanecía en el templo, en el salón celestial, o lo que llamaban el lugar santísimo, el lugar santísimo. Entonces era algo tan sagrado que ni siquiera el simple sacerdote podía ir a tocarla, sino solo el sumo sacerdote, que era el único. Y para poderla tocar, él tenía que pasar por unos rituales de preparación, según los ritos de los judíos, de limpieza, de lavado, para poder irla a tocar, porque era algo muy sagrado, porque era la representación de Dios en la tierra. Era, digamos, el objeto más sagrado que había y no lo podían tocar. Entonces, cuando lo van llevando y se tambalea o quizás se desestabiliza el carruaje, Usa cree que se va a caer e intenta, sin la autoridad de Dios, sabiendo cuando estaba prohibido, tocarla, sostenerla. Dice que inmediatamente murió en el de isofacto. Entonces uno podría pensar que fue bastante drástico castigar a un hombre por tocar el arca simplemente cuando sus intenciones eran buenas. Pero eso entonces ahora podemos compararlo nosotros también con nuestras vivencias actuales. ¿Qué ibas a decir? No, que sus buenas intenciones de sostenerla para que no cayera al piso, se supone que era sagrado, entonces yo no lo voy a dejar caer. Ajá. Y ese es el punto, ¿no? Hay veces nosotros en nuestras buenas intenciones pecamos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener buenas intenciones en entender cómo debe dirigirse la estaca, pero es que eso se le va a revelar al presidente de la estaca, porque tiene las llaves. No porque el presidente de la estaca sea un ser superior o mayor, sino porque se las dieron. Podrías tenerlas tú y se te revelaría a ti, pero en el momento que las tengas. Entonces nosotros podemos pecar pensando que nosotros podemos aconsejar a Dios o que podemos sostenerla. Dios no es lo suficientemente poderoso como para haber evitado que el arca se cayera y se dañara. ¿O Dios no había mandado acaso que no se tocara? Entonces nosotros debemos de guardar los mandamientos de Él sin importar lo que pensemos que va a pasar. Creemos que podemos sostener a Dios.
pero nosotros no podemos sostenerlo a Él, ya que es Él quien nos sostiene a nosotros. Y eso nos deja una gran enseñanza. Debemos sujetarnos a sus mandamientos, independientemente de cómo parezcan difíciles o que pensemos que quizás la obra se vaya a tambalear o vaya a caer por ese mandamiento. Pero si Él nos dijo, dejen todo aquí, dejen así, yo me ocupo de eso, no solamente lo puede hacer fulano de tal, no podemos nosotros ponernos a hacerlo. Otro ejemplo de las escrituras es cuando el rey Saúl se acelera y ofrece los sacrificios. Recordemos, iba para la guerra. El profeta no había llegado y el rey Saúl ofrece los sacrificios que solamente estaba autorizado a ofrecer, en este caso el profeta, que era quien tenía la autoridad. Y entonces por eso el Señor se indigna, y si recordamos lo que ocurre, Israel pierde la batalla. La ira de Dios es sobre Israel a causa de lo que el rey había hecho. Y si miramos muchas de las cosas que pasaron sobre él, incluso en ese momento de la escritura, es cuando se le dice que ya no era el rey de Israel, será el ungido, a causa de su desobediencia, que iba a ser. Y es algo tan determinante incluso como la misma muerte de Usa, porque a él se le dice que iba a morir. A él no se le dice que iba a morir, él muere inmediatamente, pero a ese murió como rey, inmediatamente. Su ungimiento murió. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros no somos quienes para aconsejar al Señor. Si Él ha dicho que algo se debe hacer conforme lo dijo. Si Él llamó a un profeta para hacerlo, la revelación para la iglesia será a través de Él, a través del presidente Nelson en este caso, y ninguno de nosotros por sabio, inteligente, doctorado que tengamos, por doctorado, todos los niveles académicos y estudios que tengamos, jamás, sin las llaves, podremos ser más sabios que un José Smith, que era un joven iletrado, pero poseía las llaves del sacerdocio. Así es. Bien, entonces interesante esta parte, ¿no? Entonces nos dice, en el 9, todos aquellos cuyos nombres no estén asentados en el libro de memorias no hallarán herencia en aquel día, refiriéndose al día final. Antes serán desarraigados y se les señalará su porción, entre los incrédulos, en donde es el lloro y el crujir de dientes. Y pensando en respecto a que tu nombre y el mío, nuestro nombre, los de ustedes, estén registrados en estos libros, nosotros podemos pensar en las cosas que debemos hacer para que nuestros nombres estén allí. Porque nosotros somos el pueblo del convenio del Señor. Y si somos el pueblo del convenio, se espera que guardemos esos convenios. Se espera que seamos obedientes. Pero si nosotros quebrantamos los convenios por los cuales hemos sido sujetos al Señor, entonces nuestros nombres serán desarraigados. Y siempre debemos de pensar en función de eso. ¿Cómo puedo evitar que eso pase en mi vida? Por ejemplo, uno hay veces, de alguna manera puede ser sensacionalista, ¿no? Pensar en grandes cosas que causen grandes efectos y llamen la atención, que creen sensación. Pero el Evangelio es muy básico, el Evangelio es algo sencillo. ¿Cómo puede un hombre y una mujer mantenerse fieles? Se nos ha dicho, por ejemplo, cómo están nuestras oraciones familiares y personales, cómo está nuestro ayuno, cómo está nuestro día de reposo, lo estamos guardando conforme el Señor ha mandado. Reunimos nuestra familia para hacer una noche de hogar. Estamos atentos a lo que el obispo dice o el obispo no nos simpatiza. Y todos en algún momento en algo de eso podemos haberme equivocado. Pero entonces necesitamos hacer las cosas necesarias, valga la redundancia, las cosas elementales para que nosotros podamos estar en esa lista. Y ese debe ser nuestro objetivo, porque ese es el libro del Cordero, el libro en el cual Él se escribirá y nosotros estaremos allí, y el día de la mañana de la primera resurrección vamos a levantarnos. Así es. No compliquemos el Evangelio de Jesucristo. Hay cosas básicas. De hecho, las escrituras son muy sencillas. El Señor siempre está diciendo que prediquemos el arrepentimiento y el bautismo. ¿Sí? Dice, así de sencillo son cada uno de los convenios que hacemos. Nos dicen claramente qué hay que hacer y cómo podemos nosotros vivirlo. Exactamente. Bien, entonces pasemos un poco ahora a la sesión 86. Y la sesión 86, que se dio el 6 de diciembre también de 1832, el 6 de diciembre de 1832, hace referencia a cuando el profeta continuaba en la traducción de la Biblia, los manuscritos de la Biblia, y entonces sintió algunas necesidades de analizar ciertas cosas y recibió revelación respecto a algo que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, que conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que, no sé si son 8 parábolas que hay en ese capítulo 8 de Mateo, y todas estas parábolas hablan acerca del recogimiento de Israel, de la obra misional, de la época en que el Señor va a recoger a su pueblo.
Y entonces en esta parábola como tal, él está hablando acerca del trigo y la cizaña, y quisiera que pudiéramos leerla. En el versículo 24 de Mateo 13 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Entonces, ¿cuál era la razón para que el Señor hablara o refiriera a esta parábola? En Doctrina y Convenios 86 empieza desde el versículo 2 explicando lo que significaba cada una de las partes de esta parábola. No sé si podría leer el 2, 3, el 2 y el 3. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo. Si Satanás se sienta para reinar, he aquí, este siembra la cizaña. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Ajá, y saltando al 6 dice, 6 y 7. Mas el Señor les dice: no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía esté tierna, porque es cierto es débil vuestra fe, no sea que deis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña, y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. Entonces, nosotros hemos escuchado mucho en el pasado hablar sobre esta parábola, y hay formas muy clásicas como escuchamos, vuelvo a decir, hablar de ella. Sin embargo, quisiera que la miráramos desde un punto de vista quizás un poco más, no sé si especial, pero igualmente como es. Entonces, la cizaña está creciendo junto con el trigo. Lo que hemos escuchado decir es que estas dos digamos, flores son blancas, y cuando están creciendo no se distinguen la una de la otra. Es difícil porque ambas son muy parecidas. Sin embargo, no es sino hasta cuando están maduras que uno puede distinguir perfectamente la una de la otra y puede separarlas. Entonces, muchas veces lo que hemos escuchado decir es que en la iglesia, o en el mundo y en la iglesia también, hay dos tipos de personas: el trigo y la cizaña, los que son buenos y los que no son tan buenos, digamos que necesitan más mejorar. Entonces, quisiera que lo miráramos desde otro punto de vista. El Señor dice que no se pueden reconocer todavía porque están muy tiernas. Entonces quisiera que pensáramos que el trigo y la cizaña puedo ser yo mismo en alguna etapa de mi propia vida. Es decir, puede ser que en algún momento todavía soy tierno y débil, no soy lo suficientemente fuerte, y si me arrancan ahora me puedo perder. Pero si me dejan crecer un poquito más, quizás podría convertirme en trigo. Entonces yo creo, y esto es algo que yo digo, que no solamente se refiere al hecho de que él sea la una o sea la otra, porque recordemos que la obra del Señor es dinámica. Hay quienes se arrepienten y cambian. No es tanto como que el que ahorita está haciendo las cosas mal siempre las vaya a hacer mal. Ya, o que tenga una naturaleza intrínseca mala y que así va a ser siempre. Como decir, el trigo siempre va a ser trigo y la cizaña siempre va a ser cizaña. Si hablamos a nivel de agricultura, pues seguramente sí. Pero cuando lo traemos al Evangelio restaurado, quizás el Señor también quería que analizáramos que todos podemos ser cizaña o trigo en alguna etapa de nuestras vidas. Y si Él nos arranca tan pronto, pues nos puede arrancar siendo cizaña. O si nos arranca como trigo, no nos deja seguir aprendiendo. Nos corta el vuelo. Entonces hay un momento, un periodo en esa maduración que conocemos como conversión. Y la conversión es un proceso. Entonces las personas que ahorita quizás están
en un espacio, en una situación que no es la que debiera ser, quizás en ese proceso puede mejorar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando en ese cultivo, es seguir enseñando, seguir recogiendo Israel, para que llegue un momento en que ya todos hayan tenido, digamos, la oportunidad de arrepentirse y ya iban a decidir si escogieron ser cizaña o no. Porque el trigo y la cizaña no escogen ser trigo y cizaña, ellos nacen siéndolo. Pero tú y yo sí podemos escoger si vamos de un bando al otro. Y ese era el análisis que más o menos quería. Parecido a lo que le dijeron a una autoridad general y él contestó, le mencionaban que los tigres, los leopardos no cambiaban de color y él decía que él no trataba con leopardos, estaba tratando con hombres, que los hombres sí cambiaban. Eso en el proceso en que nosotros siempre estamos madurando, siempre estamos cambiando. La mayoría de las personas hacen esta relación de lo bueno y lo malo en el trigo y la cizaña, porque la cizaña no es un producto agrícola, es tóxico para la salud, o sea, no lo puedo consumir. El trigo se convierte en harina, terminamos consumiéndolo a través del pan. Pero sí es muy importante que entendamos que el gran peligro estaba en cogerlos juntos, porque al no haber madurado, que era lo que tú señalabas, cuando madura es que se nota la diferencia, al haber madurado corrían el peligro de ser arrancado o el trigo sin darle el tiempo necesario. Sin darle el tiempo para que él realmente madurara y tal vez iba a ser desechado, arrancado como cizaña y resulta de que parte hubiera podido ser trigo y muchos de los hijos de Dios, si estamos hablando de una parábola de nosotros, iban a ir ahí también, en medio de esa depuración. En muchas partes de las escrituras, inclusive hablando en cuanto a algunas leyes, como la ley del diezmo, dice que seremos arrancados y echados al fuego. ¿Sí? En otros momentos, hablando de los mandamientos, siempre se habla de que las personas que no, seremos arrancados y echados al fuego. Siempre hay una relación, el hecho de esa cosecha en el tiempo indebido, siempre lo habla como algo brusco que vamos a desechar, a abandonar, que el Señor ya no lo aprueba. Así es. Y ahora mirándolo desde un punto de vista más digamos, personal o por grupos familiares, ¿de qué manera nosotros podemos tener cizaña en nuestras vidas? Porque todos esperamos ser trigo, ¿no? O todos de alguna manera creemos que somos trigo, pero podemos tener cizaña entre nuestras ramas. En nosotros mismos, o sea, por ejemplo, una persona puede ser muy fuerte en guardar la palabra de sabiduría, pero de pronto no le va igual con el día de reposo y tiene que ir sacando esa cizaña cuando vaya madurando su espiritualidad, tiene que ir sacando esa cizaña y debe ir floreciendo ese mandamiento en el cual la persona no es muy buena. Entonces todos tenemos, y a veces somos selectivos con los mandamientos, ese me gusta, ese es más fácil para mí, para otros es más difícil, escogemos. Pero a la hora de la siembra, el Señor no, lo que Él espera es que seamos trigo en todo. Que seamos trigo en la palabra de sabiduría, que seamos trigo en el pago de los diezmos, que seamos trigo en servir a los demás, el amor, el usar ese sacerdocio a veces que poseemos. Leíamos en la sección pasada que esto tiene relación no tanto con hombres, sino también con mujeres, porque se utilizan bajo las mismas llaves, y todas esas funciones hacen parte del trigal personal que yo soy para ser mío. Así es, entonces esa cizaña en nuestras propias vidas es esos mismos gusanos espirituales de los cuales en otros entornos se nos ha hablado tanto, que nos alejan de ser la clase de hijos de Dios que debemos ser, la clase de discípulos que debemos ser. El presidente Nelson ha señalado mucho acerca de ser pacificadores. Por ejemplo, nuestra ira puede ser nuestra cizaña, nuestra falta de paciencia, nuestra falta de digamos, caridad, que es lo contrario a la impaciencia. Una de las características de la caridad es que es paciente con los demás. Entonces ese desarrollo de esos atributos cristianos hacen que nosotros vayamos eliminando malas cizañas. Y ya que menciono el tema del don de la caridad, si nosotros miramos, de hecho en las escrituras en Moroni 7:48 se nos dice que pidamos con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de ese amor que Él ha concedido a quienes son verdaderos discípulos. Entonces ese don de la caridad prácticamente tiene la capacidad de limpiarnos de cualquier cosa que se llame cizaña en nuestras vidas, de limpiarnos, porque la caridad es fría y es benigna, no se irrita fácilmente, no busca lo suyo, no se envanece, o sea, tiene una serie de antídotos contra esas características de la cizaña y de las malas costumbres que son antidiscipulables o que son contrarias
a lo de un discípulo, tiene la capacidad de limpiarnos de eso. Entonces debemos de enfocarnos por tener ese amor, sentía mencionar eso. Ya que llegas a ese punto, se me viene inmediatamente la parte de la obra misional en la sección 4 de Doctrina y Convenios. En el versículo 4, o sea, sección 4, versículo 4, dice, pues aquí el campo blanco está ya para la siega. Cuando hablamos de blanco es porque ya está maduro. Creo lo que tú mencionabas de la diferencia que se puede notar solo cuando está maduro. Ya está blanco. Sí, está blanco para la siega. He aquí, quien mete su voz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación para su alma. Y luego empieza a nombrar los atributos que ahora sentiste por el Espíritu que había que mencionar. Y la fe, la esperanza y la caridad y el amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Entonces es maravillosa la manera en que el Espíritu nos ha indicado en esta clase de la forma en cómo esa parábola tiene relación con qué ímpetu nosotros hacemos trabajar la obra del Señor y qué ímpetu ponemos en ella. Sí, en nuestro país hay veces se usa mucho el decir este es cizañoso, ¿no? Y es porque está sembrando discordia, contención, polémica, sí señor. Y vuelvo y entonces quiero poner de relieve, hacer hincapié en lo que el profeta ha dicho, que seamos pacificadores. Todos necesitamos aprender sobre eso, porque de alguna manera todo nos falta, pero necesitamos entender que debemos estar más calmados, que debemos de estar más pacientes, más atentos a orar, a calmarnos, algunos de nosotros más que otros, pero en realidad todos necesitamos, incluso el que ya es pacífico de por sí. Yo tuve la oportunidad de estar esta semana en el templo con mi hermano, y no había pensado comentar esto, pero es bien interesante. Resulta que yo fui a un viaje con ese hermano, creo que el año pasado, y entonces llegamos de madrugada al templo, habíamos hecho una reserva para las habitaciones, y yo le asigné, nos dieron todas las habitaciones, y yo le asigné a cada persona su habitación. Y este hermano, digamos, no escuchó cuál era su habitación, no se confundió, y sus compañeros de habitación no estaban pendientes de él. Un hermano mayor y un nuevo converso, para que miren todavía la mayor importancia de lo que va a contar. Y resulta que, digamos, una hora después de que llegamos, todos están acomodados, algunos ya se han dormido, el hermano todavía andaba por ahí buscando su habitación. Y este hermano entonces, a mí me sorprendió porque cuando me doy cuenta que él estaba por allí, andaba tranquilo, con una sonrisa, paciente. Piense en una persona que ha viajado por muchas horas, porque ese viaje fue por tierra, viajó por muchas horas, digamos 8 o 10 horas, cansado, llegar de madrugada a una ciudad que es muy fría, y tener esa paciencia, y no tenía una habitación. Y nadie le lleva de habitación en habitación y que aquí no le toca, aquí está lleno, o sea, como el hijo pródigo. Y paciente. Entonces resulta que hicimos un viaje recientemente, yo me acordaba de aquel suceso. Entonces yo le dije, hermanito, esta vez menos mal no va a pasar lo del qué día, ¿no? Lo de la otra vez que usted quedó por ahí, pero admiro su paciencia. Y resulta que qué sorpresa mía cuando llego, y nos pasa exactamente lo mismo, y el mismo hermano, junto con otros, termina en una situación parecida. Un poco distinta, pero finalmente parecida. Y para sorpresa mía, él volvió a tener exactamente la misma paciencia de la otra vez. Sí. Es un ejemplo. Entonces yo siempre le decía a él, le tiraba pues el halago, que su paciencia, que usted me enseña mucho. Y él decía, aquí estoy para aprender más, a ser más paciente. Entonces él es paciente. Y lo ha demostrado y se le nota. Y dice que está aquí para aprender a tener más paciencia. Entonces, tanto con la paciencia como con los demás dones, si bien sentimos que ya los podemos tener, debemos de ser suficientemente humildes para entender que todavía falta algo por aprender. Todavía seguimos aprendiendo. Sí. Entonces el amor nos puede llenar y todos somos, estamos necesitados de seguirnos arrollando para pedirle al Padre con todas las energías de nuestros corazones que seamos llenos de ese amor que Él ha concedido a quienes son sus verdaderos discípulos. Sí. Y qué bueno poder compartir este tipo de ejemplos porque en las vivencias de la gente también se ve el poder de cómo se aplica el Evangelio. Entonces, podemos pasar entonces quizás a la sesión 87 ahora, ¿no? Sí. Y bueno, esto es una revelación sobre la guerra dada por medio de José Smith el 25 de diciembre de 1832. En esta sesión, el profeta, un 25 de diciembre, como decía ahora rato en el encabezado, debería de estar celebrando Navidad, ¿no? Con su familia, con Emma. Quizás, no sé, nosotros estaríamos comiendo natilla, dulce, buñuelos, galletas, que es lo que acostumbramos comer acá, quizás cenando un pavo en Navidad, pero no, el profeta estaba trabajando y en plena Navidad recibiendo malas noticias, ¿no? Que iba a haber guerra, que bueno, una serie de cosas. Entonces,
profecías de guerras. Y yo les pregunto, ¿ahora no hay rumores de guerras? Y más que rumores, no hay guerras que en verdad están ocurriendo, más allá de un rumor se están dando y las estamos viendo. Bueno, lo importante de esta sesión no es tanto que nosotros nos agarramos a analizar lo que pasó con Carolina del Sur, de que si eso se iba a cumplir en ese momento, como muchos se preocuparon y pensaron que el profeta quizás no era un profeta y se había equivocado, porque murió el profeta, fue martirizado y 30 años después de su muerte, Carolina del Sur se revela y se da cumplimiento a esta norma, a esta profecía. Lo importante, creo yo, es que entendamos el último versículo de la sesión 87, que es el versículo cuyo nombre lleva esta clase. Dice, por tanto permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Amén. Entonces, el Señor hablaba de ciertas preocupaciones que puede tener cualquiera ahora sobre lo que está pasando en el mundo a nivel político, las guerras, pero da la solución. Dice, permanecer en lugares santos y no seáis movidos. ¿Y qué significa permanecer en lugares santos y no ser movidos? Interesante el que nos evaluemos con esa pregunta y podamos mirar cómo nosotros en circunstancias tan adversas como las que estamos viendo, porque como decías tú, no, el objeto no es hablar de las guerras actuales que estamos viviendo en este momento, ni las que hablaba el profeta José en su momento inmediato, que él estaba escribiendo esa revelación, sino que podamos ver qué cosas nos pueden hacer mantener firmes en momentos que son de total caos. ¿Sí? Cómo nosotros podemos estar en fidelidad. Veía un video con mi familia de unos jóvenes que iban en una actividad de jóvenes de la iglesia, iban a meterse a un río, y entonces les dijeron a varios de ellos que se aseguraran el chaleco salvavidas, que lo aseguraran bien, que lo ajustaran lo suficiente y que fueran juiciosos, que obedecieran las normas. Todos se pusieron de acuerdo, fueron a lavar y se metieron al río. Uno de ellos iba con un celular, con una extensión de celular, y iba grabando todo, y quería remar con una mano y con la otra grabar, y sabían que cuando llegaran a los rápidos iban a tener que estar sujetos con las dos manos. Y este chico y una chica estaban pendientes del celular y todo eso, y hubo un momento de caos. Cuando llegaron los rápidos, la chica, para que el chaleco no la apretara tanto, lo había aflojado y el chaleco se quería salir mientras ella cayó al mar, al río, a los rápidos. El chico cayó a los rápidos también, y dos líderes, tuvieron que tirarle sogas para poderlo salvar. Y citan un discurso de una autoridad general que le dice, allí estamos nosotros para salvarles. ¿Sí? Dice la autoridad general. Entonces, el Señor desea que nosotros entendamos qué es para nosotros estar en un lugar santo, cómo permanecemos en lugares santos y cuáles son esos lugares. Y cómo no somos movidos. Y cómo no somos movidos de esos lugares. A veces consideramos que los lugares del que el Señor habla en las Escrituras son lugares físicos. Decimos el templo, que lo es de hecho, el templo, la capilla, el hogar es un lugar santo, pero debemos entender que hay muchas experiencias que convierten nuestro entorno en un lugar santo. Cuando nuestra cultura nos ayuda a relacionarnos con santos de los últimos días, estamos entrando en una coraza de protección. Cuando guardamos los mandamientos de Dios o cuando defendemos la rectitud de un principio, de un valor, como la palabra de sabiduría, cuando nos ofrecen licor o piensan que pueden ofrecernos algo que no debemos consumir, entonces el decir no es mantenernos en lugares santos, es no ser movidos. El buscar el combustible durante la semana, combustible espiritual, para poder soportar la guerra que hay afuera cada vez que salimos de nuestra casa, es no ser movidos. La oración en familia. A mí me encanta el libro de Alma, algunos de sus versículos donde nos dice que oremos de día, oremos de noche, oremos en nuestro aposento, oremos en nuestra habitación. Y cuando habla de aposento, se refiere a la oración personal. Cuando dice que cuando entremos a nuestros hogares oremos con nuestra familia, se refiere a la oración familiar. Más adelante dice que oramos en nuestras congregaciones. ¿Sí? Entonces, luego nos aconseja al acostarnos en el Señor, al levantarnos en el Señor, al orar por nuestros campos, se refiere al trabajo. Nos he dicho, hay una cantidad en el versículo 34 y 37 de Alma, si no estoy mal, donde nos da muchos consejos acerca del poder que tiene la oración en nuestras vidas. Me gusta mucho el testimonio de Alma cuando cita al profeta Zenós, también cuando le dice que él oraba por sus campos, por su iglesia, en toda parte estaba orando, y que Dios siempre a esa oración respondía. Y yo sé que esa respuesta es el amparo del que se habla cuando se nos invita a estar en lugares santos. Sí, así es, claro que sí.
Y bueno, el presidente Nelson nos ha dicho que asistamos a la casa del Señor con la regularidad que nuestras propias circunstancias nos lo permitan. Y pensemos en esto, nosotros podemos esforzarnos por ir al máximo a la casa del Señor. En verdad, ese 100% de las veces que yo puedo ir con mi propio esfuerzo. Sin embargo, ese 100% de las veces que yo puedo ir al templo no son el 100% de los momentos de mi vida. De hecho, no creo que sea ni el 10. La mayor parte del tiempo vamos a estar fuera de la casa del Señor. Y pongo de relieve, debemos de esforzarnos por ir lo más que podamos. Pero entonces permanecer en lugares santos. Y ahí se encuentra entonces claramente destacado lo que tú mencionabas, de que no solamente se refiere al templo. Y tú destacabas que el templo es muy importante, y de hecho es El más importante. lo más importante, todo lo que hacemos en la iglesia es para ir al templo, pero no vamos a estar siempre allá. Entonces, a fin de poder permanecer, es necesario que nosotros pensemos lo siguiente: ¿cómo puedo yo traer el templo a mi casa, A mi vida, a mi vida? a mi día. ¿Cómo puedo ir al templo y traer ese templo a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo ir al templo y traer el espíritu del templo a mis vecinos, a mi barrio, a los hermanos que no han ido? Entonces voy al templo y necesariamente tengo que intentar traerme una parte del templo en mí, que la gente me viera. Cuando me apartaron como obrero del templo, me sentí muy feliz porque el presidente, el consejero de la presidencia del templo, me dijo que ojalá pudiera bendecir a las familias y a las personas con esa hermosa sonrisa que yo tenía en ese momento allá. Ahora, yo no me creí pues que tuviera una hermosa sonrisa, pero él lo vio así. Entonces pensé, y también en la capacitación que nos daban como obreros, pensé en lo maravilloso que es el hecho de que las personas se sientan amadas en el templo, y eso nos lo destacaron mucho, que hemos de hacer sentir a las personas amadas como obreros, hacerles sentir nuestra cara de felicidad. Ahora pensaba yo, ¿cómo puede uno traer ese mismo espíritu de obrero afuera? Que es el mismo espíritu que debería tener toda persona que va al templo, indistintamente. Esa alegría del templo, cómo nosotros poder sentir esa felicidad y transmitirla a otros. Ir a nuestro barrio y estar pendiente de los nuevos conversos, por ejemplo, y hacerles sentir que ellos necesitan ir al templo, ayudarles a hacer su genealogía, ayudarles con esas cosas, aunque nosotros no seamos consultores de templo de historia familiar. Yo creo que todo eso es responsabilidad de todos, ayudarlos, a los hermanos ministrantes. Entonces, no siempre vamos a estar en el templo, pero el templo siempre puede estar en nosotros. No todos los lugares que estemos son un templo porque físicamente hayan sido dedicados, pero nosotros podemos convertir en un templo cada lugar en el que estemos, al amar a quienes estén ahí con nosotros, al servirles, y que ellos vean que nosotros estamos cambiando, que si antes nos enojábamos, ya no nos enojamos tanto, que si antes no sonreíamos, ahora sonreímos más, que si antes se nos veía triste, ahora se nos ve un poco más alegres, y de esa manera no somos movidos, y entonces seguimos siendo la sal de la tierra, al contagiar a los hijos de Dios que están en el mundo y que no saben cómo llegar al evangelio de la senda de los convenios, al contagiarlos de esa alegría, que hay veces ellos ni saben de qué se trata, pero que por vernos alegres a nosotros van a sentir el deseo de conocerlos. Y es así como predicamos el evangelio y como llevamos los lugares santos. Una parte que tú resaltabas ahora y que me llegó a la mente de nuevo ahorita en este instante es que la invitación de ser pacificadores. A veces polarizamos temas sociales o de la vida diaria, los polarizamos. El deporte es una cosa que se polariza mucho. Los temas ideológicos. Y a mí me encanta pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde sé que hay un quórum de los 12 apóstoles, que entre ellos hay personas que tienen ideologías distintas y el amor y la unidad que hay entre ellos es impresionante. No permite que ninguna cosa los polarice ni los separe, sino que antes esas diferencias los unan. Entonces yo creo que la gran invitación que uno puede recibir del profeta de Dios es de ser pacificadores, es una manera de irradiar el amor y de traer el templo, como tú lo mencionas, a la vida de los demás. Claro que sí. Y tenemos que amarnos a todos, indistintamente de cómo pensemos. Así es que entonces, hermanos, siempre la invitación es a que estas clases no reemplacen su estudio personal y familiar de las escrituras. A veces no lo decimos al principio, lo olvidamos. Nosotros somos así, sencillos para hablar, pero esto es simplemente una ayuda. Es simplemente una ayuda. Ojalá que lo vean con espíritu de oración y que al leer las escrituras puedan incluso encontrar cosas que nosotros no hemos mencionado, nos puedan compartir acerca de las cosas que han sentido al leer estos versículos de las escrituras en Doctrina y Convenios y cómo pueden afectar sus vidas. Por favor, envíenlo a personas o háganlo llegar a personas que lo necesiten.
personas que de su barrio, a las personas que ustedes ministran como hermanos o hermanas ministrantes, quizás podría servir un poco estos videos y otras clases de muy buenos hermanos que hay por ahí en redes sociales y que se basan en las escrituras. Nosotros les queremos mucho, aunque no les veamos, porque sabemos que son hijos de Dios. Y yo personalmente, y sé que el hermano Molina también, no, me alegro mucho, nos alegramos mucho cuando alguien nos dice que esto les está sirviendo. A mí me han dicho varias personas, gracias por lo que usted hace, no se imagina cuánto me ha servido. Pues gracias porque lo han visto y gracias porque Dios a mí me hace que me sirva las cosas que a ustedes también les sirven. Sé que el Salvador Jesucristo vive y que Él nos ama a pesar de las cosas imperfectas que haya en este mundo, en nuestras propias vidas. Él ama a estas personas, Él nos ama y Él no quiere castigarnos, Él quiere ayudarnos a arrepentirnos, pero a fin de que pueda bendecirnos necesita que cumplamos sus leyes y sus mandamientos. Y Él nos ha prometido que a pesar de las calamidades predichas por los apóstoles antiguos y modernos y que se están viendo ahora y que vendrán, a pesar de esas cosas nosotros podemos estar bien, si estamos en lugares santos, porque somos sus discípulos y no seremos movidos. Y de esa manera entonces podremos ser esa Sion que Él está esperando recibir, que lo reciba en la segunda venida, durante el milenio. Esa Sion está unida y que espera vivir muchas cosas más para ser perfeccionada. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por el tiempo que nos dispensan durante este video. Esperamos que la pasen muy bien y que puedan dejarnos sus apreciaciones. Chao, que la pasen bien. La tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco